Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, Rosana, hoy tenemos mucho material. Joaquín Manso, bienvenido. Luis Herrero. Luis Herrero empezó ayer dándole una breve clase de Derecho Constitucional, bueno, de sentido común en la división de poderes a Carmen La de Cabra, la vicepresidenta, que creo que es doctora. Dizque catedrática. Pero bueno, es catedrática de verdad. Es catedrática, sí. Yo no estoy No sé, seguro es de ser catedrática, Yo no creo sé. que es jurista, lleva fama especializada en... Sí, su tesis es la peor, es fama, la peor de la historia de Andalucía. O sea que, ojo, el 9... sería mucho más grave que fuera catedrática. Bueno, que Marda. Porque que Marda, sí, ahora los catedráticos son de todo. Te hacías fuerte en algunas cosas accesorias en las que no voy a entrar por pro bono pachis. Vale. Y te olvidas de lo fundamental. No. Ayer pasaron muchas cosas muy desesperantes y muy... Pero lo fundamental es que el gobierno aceptó que le escupan y el ministro al que le escupen no es capaz de dimitir. Eso es gravísimo, pero desde mi modesto punto de vista no es lo fundamental. Eso es lo que yo quería que dijeras. Lo fundamental es que el gobierno, a través de la vicepresidenta del gobierno, mantiene la tesis de que la justicia tiene que rendir cuentas al Parlamento. Eso no es lo que tiene que rendir cuentas, que eso sería, bueno, todavía. No, que todavía solamente puede emanar la justicia del Parlamento. Y yo acudo a tus sólidos argumentos de ayer. Si dice, bueno, que el Parlamento nombra a los ministros. O sea, si fuese solo eso, pero yo creo que va más allá la pretensión en este caso. Sin duda. Esto emana, la fuente de este derecho es la frase aquella de Pedro Sánchez, la de ayer habló el Poder Judicial, hoy está hablando el Poder Ejecutivo y mañana ¿qué volverá a quieren? hacerlo. Que los jueces no se pueden gobernar a sí mismos. Ya lo voy a gobernar yo. Sí, es decir, O sea, la vocación efectivamente es la de establecer un control más allá del que ahora existe. Esta tía, que es que era pura doctrina totalitaria, lo que decías ayer, totalitaria. Pero además, da igual que soviética que nazi, porque es la misma. Solo puede haber un poder que es el que emana del pueblo y el pueblo soy yo. O sea, pero tampoco la democracia, porque la democracia a veces el pueblo se extravía. El poder ejecutivo, el poder ejecutivo, el que sea, y no hay más. Y todo lo demás sobra. Y además, encima es que se enfadaba, decía, ¿qué pretenden ustedes? No, pero a mí eso es lo que pero vamos a ver lo que dice la Constitución. Bueno, en todo caso, a mí eso me parece, lo que pasa es que luego se me pasa el cabreo porque soy levantino y entonces yo no puedo estar permanentemente cabreado como los de Teruel, o sea, yo me tengo que cabrear. Uy, yo a tu lado, yo te oigo por la noche, porque mi mujer que te tiene devoción, pero no sé luego se me siempre olvida. digo, ¿ves? ¿Quién es el moderado en esta empresa? Mira cómo está Luis. No, hombre, pero tiene razón, porque siempre lo defiende. Pero tiene razón, digo, y yo también tengo razón y no me la das nunca. Además, la repetición de intervenciones públicas en ese sentido, porque también Adriana Lastra, también en el Congreso, se pronunció en ese sentido, lo que nos sugiere es que estamos ante un proceso de irrigación de un concreto estado de opinión pública, claro, lluvia fina, de cara a desprestigiar al Poder Judicial ante lo que se viene encima a partir de enero. Estos jueces que son unos retrógrados, que no responden ante los poderes democráticos, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso Luis lo ha contado muchas veces, en la transición, y de ahí ese absurdo enjuague del Poder Judicial, único poder que aparece como tal en la Constitución. No aparece poder ejecutivo y poder legislativo, aparecen las Cortes, aparece el gobierno y hay leyes y artículos sobre el gobierno, cómo se forma y tal, pero el único poder como tal es el Poder Judicial. Y como decía ayer Luis, muy bien, el Consejo General del Poder Judicial no es Poder Judicial. Gobierno del Poder el gobierno de los jueces, que según la Constitución tienen que elegir los jueces al menos un 12 de 20 y los otros 8 del Congreso y del Senado. ¿Por qué hacen eso? La Constitución se fragua en el 78, 77-78. Y entonces, pues estaban dando un poco a tientas y todo el mundo se miraba. Y en el fondo yo creo que eso, que es un poco absurdo, responde bien a la idea de que, cuidado, no vaya a ser que los jueces nos metan en un lío. Y estaban de alguna manera controlados. Pero yo creo que el otro día en la entrevista que le hiciste al portavoz de la Francisco Vitoria, que es muy gracioso, la verdad,
Qué bonito es el amor, dice, para empezar la entrevista con Luis. Estaba contento. Estaba muy bien, sí. La verdad es que el día de Marchena fue bueno. Ayer se estropeó bastante, pero bueno, lo Hombre, es que fundamental tú está imagínate hecho. qué día habría sido hoy si no llega a ser por el marchenazo. Bueno, pero fíjate que lo que le decía, dice, vamos a ver, nosotros podemos presentar la lista de los 20 y el Congreso y el Senado lo ratifican. Con lo cual, pasa el trámite, no hay que hacer ningún cambio en la Constitución y es una costumbre, bueno, pues como la de las listas cerradas y bloqueadas. ¿Por qué tienen que ser? Bueno, pues porque es así, pero bueno, igual que el rey tiene que admitir al presidente aunque no le guste, es decir, son normas de conducta. ¿Por qué? Pues porque las constituciones por consenso exigen luego un desarrollo también por consenso. Es inevitable y es Sí, así pero como funciona. todo eso que dices es verdad, pero de verdad, en serio, o sea, Sí. el artículo 117 de la Constitución, pues efectivamente dice que la justicia emana del pueblo, también dice que se administra, por cierto, en nombre del rey. Sí, pero, señor. sobre todo, es taxativa a la hora de decir que solo está sometido el Poder Judicial al mandato imperativo de la ley. Eso es lo Claro. único a lo que tiene que estar sometido. Y lo que decía ayer Carmen Calvo, que es una aberración totalitaria, aparte de una ignorancia supina. No, ignorancia es- no es. No, es maldad. Bueno, no es ignorancia, es bueno, maldad. pues, es maldad. pues peor me lo pones, porque la ignorancia es un eximente. Y cuando Sí. no hay entonces ya estamos en lo peor. Ella se empeñaba en dejar claro que cómo no va a estar sometida al control de la soberanía nacional, como todos los órganos institucionales. Eso es decir, ¿os acordáis cuando se planteaba la posibilidad de que el Parlamento le pidiera al presidente del Tribunal Supremo que acudiera y el presidente del Tribunal Supremo decía que no acudía porque el Poder Judicial no tiene que acudir a estar sometido a ningún Claro control que no, parlamentario? y hace muy Porque bien. no puede estar sometido al control parlamentario, porque ningún juez aparece al control parlamentario para dar explicaciones de por qué ha dictado una sentencia, porque eso no existe en ningún país democrático, porque eso es absolutamente totalitario, porque eso es aberrante, y esa es una cuestión de fondo. Sí, señor. Hay cuestiones que no Estamos son de cuestiones de acuerdo. fondo. Marisol, que el gobierno- bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Que ese Sí. es el argumento, Luis, que ha puesto en marcha el gobierno para... Bueno, pues muy o sea, bien, no habrá solo que- lo ha dicho, lo dijo Carmen Calvo ayer, Bueno, lo no, dijo el en el gobierno- Senado el Pero presidente el el gobierno, martes. después de haber dicho previamente que no era partidario de mantener este Pero sistema de elección. Para defender el pacto al que habían llegado con el Bueno, PP, estos, digamos, los argumentos Bueno, que pero han puesto era sobre la para mesa. que alguien mirara a la ministra de Justicia ayer desde su escaño, algún portavoz Lo un dijo, poco es que avispado, también lo dijo. diciendo, ¿y usted respalda eso? No, ¿De claro verdad? que lo respalda, lo respaldó. O sea, no, ayer en usted el Congreso. respalda- Pero lo hacen a sabiendas de que lo propio de las democracias liberales es que sea el Poder Judicial quien tenga la última ratio decisoria. Y por eso digo que no es ignorancia. No, pero es maldad. antes ha En dicho cuanto que Luis quieren una... revertir, en cuanto Es que quieren mecanismo invertir, de claro. no, y Aquí mecanismo como de tenemos que defensa. estar haciendo lo contrario, es decir, provocar defensas en un cuerpo social que está realmente enfermo, porque todos los días le instilan propaganda totalitaria. Le han hecho creer que lo que hace el gobierno es lo que hace es el pueblo y que el pueblo, no, vamos a ver, la ley está siempre por encima del pueblo, por encima del poderoso, por encima del juez, por encima del rey. La ley, o está el poder o está la ley. Para la civilización es fundamental la ley, para cualquier civilización. Si tú dices que la ley la haces a tu antojo, que los jueces son movibles, porque recordabas ayer, y lo dice la Constitución, jueces inamovibles. Inamovibles, Es sí. una de las grandes conquistas. Movibles iban a ser en Cataluña, la ley de transitoriedad Claro, jurídica. por supuesto, pero sí es que es fundamental. Todas las conquistas que ha hecho desde el liberalismo la democracia, que era popularizar, democratizar las conquistas liberales, van siempre en la misma dirección. es que ¿Cómo conseguir un juez independiente? Que cobre su sueldo y que el sueldo no dependa del gobierno, sino del Estado. ¿Cómo conseguir que sea que no tenga presiones? Con un gobierno que lo proteja. Gobierno de los jueces, porque claro, el gobierno, todos los poderes tienden a expandirse, también el judicial, pero lo fundamental es que haya equilibrio. Y esta gente quiere un desequilibrio estructural. No, pero y además es el intento de trasladar que lo democrático es que sea que haya Claro. un control del Pues no, legislativo señor, pues sobre no, lo señor. judicial. Esa es la infección populista, porque Pues esto sí. es lo que lleva Podemos en su programa electoral desde 2014. O sea, desde que irrumpió la política española. Chávez y los Castro, a los que va a visitar, no sé, que va a visitar En en ese La Habana. sentido, hoy es- Dice que no quiere ver a las damas de blanco, la oposición no la quiere ver, para no molestar al anfitrión. Es llamativo cómo se presentan hoy los periódicos y las portadas de los diarios. Sobre esta cuestión, la cuestión de Calvo realmente es que prácticamente he de decir que no tiene
tiene cobertura hoy en la prensa. Estoy tratando de llenar ese vacío. Y Muy bien. Ayer lo hiciste muy bien, yo hoy también. Bueno, hay que decir que Luis juega con ventaja porque ya tiene las portadas de los periódicos por la noche y claro, él ya a esa hora no, pero Luis siempre tiene por lo hace delante bien. mucho camino para preparar la tertulia. No quieras ablandarme porque En fin, hoy La Vanguardia abre a toda página con el siguiente titular: la justicia cesa al abogado del Estado de la causa del 1 de octubre. La justicia, dice. Le llaman ahora la justicia. Dice que la que bebe de la copa de la justicia. Por supuesto, su editorial a favor de Ana Pastor, de la presidenta del Congreso, la acusación de golpista y fascista en sede parlamentaria reiterada en los últimos días, tanto en las Cortes como en la Cámara catalana, conduce a una dinámica nada edificante. Anda que iba a perder La Vanguardia esta oportunidad. Sí, la verdad es que no recuerdo ahora mismo, seguro que los han publicado, pero yo no recuerdo ningún editorial en donde criticase el lenguaje que se utiliza en el Parlamento de Cataluña y también los gestos Pero si no que allí criticó cuando dieron el golpe de Estado en los 2 días de septiembre. Fue un error. Es que Dijeron esta fue un mecha error. la encendió el ¿Pero cómo que un error? Que fue una equivocación. Que insultaron. Es que una sicaria podemita hasta arrebató la bandera que habían dejado unos del PP, me parece que eran en la bancada del PP, al lado no sé el escaño o al lado del escaño de García Albiol. Cuando salían, ¿no? Y entonces fue y la robó. Y después en Twitter se burló de que la bandera ya estaba el trapo, ya estaba a buen recaudo con otra tía de los de, no sé si era de la CUP, me parece que era de la CUP, porque es la misma patulea. Pero vamos a ver, o sea, Rufián, pero como Tardá y como toda esta gentuza, se pasan la vida haciendo eso. Pero es que ayer, ¿qué es lo que vimos? Escupirle a un ministro es como echar excrementos en la sede de un partido político o en un juzgado, que es lo que han hecho hace 10 días. Es la tractoria profunda. Estás equivocado, Federico. Para El País no se escupió a ningún ministro ayer. No, al contrario. No lo busques. Bueno, hoy la portada del diario El País es muy llamativa porque la fotografía que captan en su portada es la de Borrell y la de Rufián. La noticia es que expulsan a Rufián 12 años, primero expulsado en el Congreso de los Diputados después de 12 años, creo que dice algo así, el pie de foto. Y en la noticia, en páginas interiores, en donde hablan de todo lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados, el soberanismo tensa su relación con el Gobierno en el Congreso, así es como lo titulan, dice que la bronca de ayer estuvo envuelta en cierta confusión, ya que el ministro de Exteriores, Borrell, no entendió algunas de las manifestaciones que le hacía Gabriel Rufián al carecer del contexto adecuado. Como no había acudido a la sesión anterior, bueno, pues no sabía de qué le estaba criticando. La grabación, claro que no lo entendió. La grabación no demuestra que así fuera, se refiere al escupitajo, y aunque sí recoge un gesto del diputado hacia el ministro, la mesa del Congreso estudiará el asunto. Así es como despacha la cuestión del escupitajo hoy el diario El País. Del final de la información. Eso sí, encontramos una página... La Pravda, es el Izvestia, que era el periódico, o sea, la Pravda era del partido, pero el Izvestia era del régimen. Y claro, como el Izvestia era del régimen, mentía mucho más. O sea, la Pravda, como decían los españoles que estaban allí, la Pravda, pues hombre, la leías un poco para ver el escalafón. Pero las trolas del régimen, pues la sacaba siempre el Izvestia. Hay una película extraordinaria sobre un tío que se inventó una agencia de publicidad con objetos que no existían, pero que apetecían los soviéticos. Y entonces, en la época de Khrushchev, pues todos vendían lo que no tenían. Iban a tener, iban a disfrutar, lavadoras y tal. Y este tío era un genio de la simulación y hacía incluso bocetos de cartón, imitando cosas occidentales e incluso mejorándolas. Era un lituano muy listo. Y entonces este consiguió que los distintos ministerios le compraran anuncios de cosas que no se podían comprar. Y estaba todo basado en lo mismo. Y siempre había el anuncio en el Izvestia. Llegan el tractor atómico de no sé qué. Llega la lavadora que solo valdrá 1 rublo. Lleva todo. Y era todo el Izvestia. Era todo mentira. Pero una mentira, digamos, popular. Pues el País está a nivel de Izvestia. ¿No? Con Cebrián era el Pravda. O sea, se mostraba en los editoriales. Pero en cambio ahora no es el menudeo. Hoy le dan una página completa a Pablo Iglesias. ¿Para qué sirve hoy la monarquía? Es el artículo que firma el líder de Podemos. Y el argumento fundamental de su exposición es la siguiente, que la monarquía se ha convertido progresivamente en un símbolo que solo entusiasma a los sectores más conservadores mientras incomoda cada vez más a los progresistas. Mucho mejor, progresistas que son ellos, claro, mucho mejor la República de Venezuela, la República de Cuba. Su argumento principal. Por último... la de Corea del Norte. En ABC, Ignacio Camacho. Hay que decir que luego sí que hay diarios que apuestan por la cuestión económica.
económica. A mí me parece que las el país razones publique son una tribuna con ese título es tremendamente sintomático. claro. Por si había quedado poco claro, lo publica nada más y nada menos que El País. Bueno, ayer se traga a Falconetti que le escupan a un ministro y el ministro no tiene el decoro de dimitir. Y siguen ahí. Hay dos problemas. El golpe tiene dos problemas para implantarse en España, que son el rey y la justicia. Y eso es así, porque los partidos ya se ve, el único que está sobreviviendo a esto es Rivera. Entre otras cosas porque Casado no ha podido estar peor ni más contradictorio. Por cierto, son las 8:58 y Cosidó no ha vuelto a Palencia. Y hay que preparar el nacimiento, Bueno, el Belén, hay que prepararlo. Todo es posible aún, ¿no? En Palencia ahora ya Yo empieza lo voy a hacer- recordar. empieza a hacer frío, ¿eh? Por eso, no, pero ¿y lo que une eso a la familia? Yo estoy de acuerdo en que Cosidó se tiene que ir, pero explícame por qué solo él. Quiero decir, ¿qué ha dicho Cosidó? Bueno, por no Que no hayan despoblar dicho- el Parlamento. que no hayan dicho todos No, los de lo su ha grupo firmado parlamentario. él. Bueno, lo ha toda la él. dirección del PP. Lo ha firmado él. Toda la dirección del Y PP. si no, que diga, yo me voy. Yo me voy porque he sido yo el que he dejado. ¿Por qué se va Marchena? Porque después de ese mensaje de Cosidó, los abogados de los golpistas tienen hecha la defensa en toda Europa. Y hace muy bien en irse Marchena. Tenía que haber ido antes, pero bueno, bien marchado está y era el único que podía desatascar esa situación. Pero ahí hay uno que ha dicho algo que es intolerable. No, y nada más si te Intolerable, o sea, No, de uno ninguna que- manera, y uno lo ha que- firmado uno él. que- Uno que deja No, el rastro, no, quieres decir. Eso Sí, es, Es porque que, claro. es que esa es la No, cuestión. perdona. porque pero no, lo, yo- o sea, no yo lo te- escribe él lo reenvía. Pero es que estamos ante un juicio por un golpe Ya, de pero no Estado. le exime en todo caso. No, que No, lo va a absolutamente, exhibir, no, hombre. no, pero no A lo mí, que exime, además, lo que además de tiene- estar en no, contra, absolutamente. en el fondo, además de compartir en el fondo la doctrina de la de Cabra, es que encima es torpe. Y lo Exacto, cuenta. es una torpeza Con lo cual brinda a los importante abogados para un del portavoz del golpismo, Senado. pues una cosa que Marchena no se podía quedar. No se podía. Bueno, y dejadme que os dé, antes de recomendar Colacel, otro nombre que sale hoy ya A en ver. las quinielas para Ayuntamiento o Comunidad de Madrid. Yo no sé si A ver, a ver, Marisol llegó A ver, a a ver. conocer uno de estos nombres. Jaime de los Santos, consejero de Cultura, De este siempre han hablado muy bien. mano derecha de Cristina Cifuentes. Sí. Una persona con un bagaje cultural y una cultura densa ¿Tenía cierta en el relación mundo de las con Rajoy? artes. ¿Este era la persona que tenía Sí, cierta relación este con Este la era el mujer que de Rajoy? le El asesor- recomendaba los bolsos a asesor Viri. estilístico No tuvo de mucho Viri, éxito. porque es- Pero para la comunidad, entonces. porque es amigo personal de la Pues mujer el buen del gusto es presidente una del virtud, gobierno, siempre. desde hace muchos Yo años. sinceramente El buen creo gusto y que... elegancia, ¿verdad? Con todo Personal el shopping. respeto, creo que se puede poner a la cola, ¿eh? Porque desde luego para desconocidos como tanto para el ayuntamiento como para Pero a la mí comunidad es que- ya tenemos una lista muy larga, con lo cual... Pero eso de desconocido, si quieres poner a conocido, pon al Koala, que está en Gran Hermano No, y pero, es hombre, conocido. por lo menos Pon que la a gente sepa quién Chabelita. es. Yo no creo que pero a pon ningún alguien- consejero pon lo a alguien conozca si no valioso. conoce la... Vamos Bueno, a ver, ya. al final lo que Hombre, votas es un partido... Pero eso lo damos por supuesto, que puedan poner claro. algo valioso, no por, evidentemente... Bueno, es que, no es puede que ser yo por veo... el grado de conocimiento, pero que sea valioso y que la gente se lo pueda Yo el reconocer. otro día vi, y sé que Luis ahí no puede hablar, porque además y voy a aprovechar, como no puede hablar de los Suárez, pero la idea de que Joder, Suárez puedo, y pero no Llana, quiero. eso me refiero, la idea de que Pueda Suárez ser. y Llana puede ser candidato al ayuntamiento, teniendo a Martínez Almeida y un grupo que lo ha hecho muy bien, pero muy bien, En condiciones muy difíciles. y además que tiene a una candidata de Ciudadanos que ojalá estuviera en la comunidad, porque entonces el PP podía ganar uno y Ciudadanos otro. Pero en todo caso ahora los favoritos son Ciudadanos. Porque el PP... Favoritos son Ciudadanos en el ayuntamiento, según Sí, ah, y el PP la- o Ciudadanos en la comunidad. Cuidado con Creo que el cuidado con PP la fuerza de Ciudadanos en el sur de Madrid. O sea que ojo con la... Pasa que es verdad que el candidato, El candidato no tira mucho. es, Aguado es muy malo. Pero bueno, pero en el caso del ayuntamiento, da la casualidad que los dos candidatos son buenos. Quieto, déjalos. Ya, pero yo Déjalos. creo que ahí sinceramente tiene entre estas dos personas que tú citas, entre Almeida y Suárez, evidentemente tiene muchísimas más opciones de ser candidato Almeida que Suárez. Bueno, Es que Suárez no eso tiene ni- pensaba yo No. antes de que empezara a pasearlo en efigie. Bueno, pero lo lleva paseando desde el Congreso Ya, y además ya. en los siguientes días al Congreso ya se especuló Pero con eso ya fue Suárez un como error, candidato. Fue un error de Aznar y del joven Arenas. El joven Arenas convenció al veterano Aznar de que este chico era el futuro, porque era el pasado, el presente, el futuro, etcétera. Y este chico hizo una campaña en Castilla-La Mancha
tan mala, tan penosa. O sea, que daba mítines por la mañana y por la tarde se iba a torear a la finca de su suegro, de Samuel Flores, do pasaba campechano a menudo, que es que yo no he visto una campaña peor. Pero por eso O sea, mismo ya está testado. Yo está creo, testado, claro, que es muy malo. Yo creo que Está no. testado en el absoluto fracaso, o sea, ni siquiera Claro. en el fracaso Eso- por los pelos. Bueno, Entonces, Pero- y además bueno. no creo ni siquiera aunque es cierto que él se deja querer en estos Él momentos. está encantado. Sí, vamos. pero yo creo que va Bueno, por otros pues en unos derroteros lo que días pase con los Suárez. No, muy conoceremos. rápido. Colacel, Federico, ¿a quién se lo recomendamos? Pues la verdad es que Oye, tenemos a Isabel García Tejerina por aquí ya. Pues se venga, lo Colacel, mandamos que a va ella. viniendo. Claro que Yo sí, yo solo quiero sí lo recomendar tenemos. a Fernando Lázaro y su frondosa cabellera. Ah, bueno, también. sí, señor, la sí, Fernanda señor, Lázaro, claro nuestro que querido sí, contertulio, por sí, señor, que ayer culminó ya su trabajo contra el mal. Sí, pues estará riendo ahora mismo porque seguro que nos está Seguro, escuchando, seguro. porque es fiel oyente. Así que nada, para ti, Fernando, Venga. el Colacel, eso sí, ácido Eso hialurónico, es. hidrolizado, antioxidantes necesarios para evitar el Y envejecimiento. tiene un buen sabor además. Sí, Yo le mando sí, un sí, abrazo sí, de sí. paso, que no le Pues he dicho ni un beso, Colacel, todo de golpe. Tú te comes el corazón. Hombre, tú no sabes cuando tú... Vamos a ver, yo Vamos creía a ver, que tú te comías pero a cuando los tú te políticos tomas crudos tu por la mañana. Fanta, cuando tú te tomas tu Fanta, ¿tú no crees que la Fanta no, sabe no, algo? Coca-Cola Light. Bueno, no, ahora ya, Fanta. pero yo sé que a ti lo que Ese te tipo gusta es la de Fanta de cosas. naranja. A que mí nos nunca conocemos jamás me ha hace gustado la 40 años. Fanta de naranja. Pero ¿cómo O sea, que en no? la puñetera Pero, vida tío, me ha gustado la pero Fanta de vamos a naranja. ver, no me hagas llamar aquí a gente de toda condición Claro, que te Que ha no te visto. hacíamos de Déjame Fanta que de diga naranja, dónde, ¿eh? No soy de Fanta. déjame Bueno, que diga dónde pueden encontrar A el Fanta sí que he Colacel. sido, pero de Fanta de naranja en mi puñetera vida. Para Farmacia Mundo Natural y en las parafarmacias del Corte Inglés. Sí, señor. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, el tiempo está lluvioso, sobre todo la parte occidental, otro frente que entra por Galicia, como no, y toda la raya de Portugal y hasta Canarias, pues va a llover a lo largo del día de hoy. Las temperaturas siguen bajando, pero muy lentamente. En Madrid vamos a estar como ayer, de máxima 11 grados, fresquito. Máxima, las dos capitales canarias, 2 grados menos que ayer, 22. Y la mínima ahí estamos en 1 grado. Vitoria, un clásico, Soria. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿cómo está el mercado de valores? Bueno, pues el mercado de valores, con la vista de un ojo mirando a Italia, que le han sancionado con Vaya, 3.500 sí, millones. sí. A y- España le insultan y a Italia la multan. Sí. Va bien, ¿eh? O sea, Europa va bien. Sí, pero después de las 3 bofetadas que le han dado los organismos internacionales a Pedro Sánchez por los presupuestos y por la deriva económica, la verdad que el mercado, bueno, pues ahí está, no se mueve demasiado, un 0,5 arriba, sigue por debajo de los 9.000 puntos, no logra recuperarlos, pero ayer cerraba con subidas y, como te digo, en este momento sigue en la misma senda, 8.916 puntos para el IBEX 35 y, bueno, como te digo, con la vista puesta en Italia y también en el Brexit, en las negociaciones del Brexit. Lo de Italia es una cosa, que uno de los símbolos de Italia sea una torre que está así. Inclinada. Bueno, pues ¿cuántos años llevaban haciendo los 25 trabajos? años. Sí. Casi Ha habido nada. varias empresas que se han ido turnando, ha caído 2 generaciones de japoneses tratando de que no se cayera. Bueno, y los- La torre, que es preciosa, o sea, la Es torre en una sí realidad. es preciosa, pero es insoportable ir allí
porque tienes que hacer cola para hacer la foto. La Todos foto. Pues si haciendo la como sujetan intentases la- enderezarla, ¿no? Vamos a ver, pero socanelos, y hay ya postales así. Bueno, pues se han terminado las obras. Empezaron en el 93 y acaban de finalizar, y como si fuese una operación de estética, Federico, dicen que le han quitado 200 años de encima a esta maravilla arquitectónica Está un poco del siglo sucia, XII. es verdad. Sí, la han lavado Pero y hombre, han como estaba recuperado siempre en obras, ¿cómo no va a estar sucia? Pero no la han enderezado, ¿no? Hombre, 4 centímetros, sí, han recuperado 4 centímetros. Es que había bajado mucho, es que claro, quieras que no, eso va bajando. Y los japoneses venga de poner hormigón abajo. Y la torre empeñada en caer. Y el japonés en tirar para arriba, para hacerse la foto. Hacerse la foto. Algo Un que japonés estuvo- que no tiene la foto con el sello de la Gioconda y la torre de Pisa, No es lo echan de japonés ni es Japón, lo nada, mandan a efectivamente. Taiwán. Pues en el 95 estuvo a punto de caerse y Sí. ya han conseguido frenar este Yo este siempre proceso. pensé que era un truco para conseguir fondos europeos. ¿Y no? Eso no tiene pinta de caerse, ¿no? Bueno, han tenido que No, colocar antes- incluso unos tirantes metálicos para que esté ahí. Yo creo que era todo mentira. Una vez, cuando empezaron los subsidios agrarios, Italia presentó unas extensiones de olivos para recibir los fondos. Y se descubrió, porque a un tío, como el contador de Filesa, a un tío que no le habían pagado. Y entonces denunció el Banchoven italiano, que se llama Ponchovini, el Bonchovini, dijo, son mentira, los hacemos de cartón, que fotografiados desde tal, y luego nos los vamos llevando a distintos, y efectivamente se comprobó que eran olivos que De con cartón un piedra. plano especial daban igual, oye, pero que eran olivos, tú ves el plano, y este olivo, pues es mentira, es un daguerrotipo, tal, y tenían como 2000. Los iban poniendo luego en otros y otros y otros, y claro, acopiaron ahí, pero una barbaridad. ¿Cómo son estos Son italianos? unos genios. Tengo una semana de vacaciones. Radio. Bueno, Isabel García Tejerina, bienvenida. Muy buenos Como días. siempre, hay que decir que es de los ministros del gobierno que fue, la que siempre venía y además de las que se sabe su asignatura. Conviene recordar, o sea, la gente que tiene una carrera con un título de verdad, Que no sabe. con fraude, pues... Sabe sí. algo más que su asignatura, porque si no solo podríamos No, hablar no, ahí sabe del muchísimo. del De lo cultivo suyo del- sabe una barbaridad. Bueno, pero además es uno de los nombres que aparecen. Yo el único defecto que le encuentro a Isabel García Tejerina es que la veo poco ambiciosa, lo digo sinceramente. Ha venido hoy a tu programa, o sea que yo no No, estoy eso tan demuestra que es de fiar. Pero además, en fin, aparece siempre en los nombres y además en las quinielas que ha hecho el partido para por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que es uno de esos puestos. Y le faltará tiempo, y lo volverá a decir ahora, y me dolerá, que ella no apetece ningún cargo. ¿A que sí? ¿A que sí? Sí, es verdad, pero y gracias, pero las dos cosas son ciertas. Yo sé de lo mío, he trabajado mucho en lo mío, me gusta mucho lo mío, que era la agricultura, el medio ambiente, pero me gusta saber, creo que es muy importante cuando decides previamente haberte formado, haber analizado, saber antes de tomar una decisión. Por eso creo que donde estoy ahora, ¿no? En este vicesecretaría sectorial, donde hay Sí, iba a decirle, políticas ¿y eso qué es? importantes, bueno, pues ahí dependen, de esta vicesecretaría, depende parte importante de las políticas económicas, la política medioambiental, la revolución digital que está ya dentro de nosotros. En definitiva, bueno, pues muchas políticas, la agricultura, sigo haciéndome cargo de ella, que son necesarias porque al final políticas económicas de una manera u otra es lo que hacemos de nuestro país y lo que nos trae la prosperidad. Pero al final, igual que el ministro de Exteriores es el presidente del gobierno y a veces el de Interior también, la agricultura, por suerte, no, porque agricultura hay que saber. Pero a veces en industria, se han dado casos de ministros de Industria, no del PSOE, pero se han dado casos de ministros de Industria que sabían de industria. Y conviene que haya gente que sepa de su sector y sepa con quién habla. Pero lo cierto es que el Partido Popular está inmerso en un proceso de renovación con unos avatares y con un problema esencial que no afecta al Partido Popular, afecta a toda la estructura del régimen constitucional, que es la cuestión de los jueces.
Yo, en fin, usted es de Valladolid, no es de Palencia, pero son las 9:27 y Cosidó no se ha ido a Palencia. O sea, ¿por qué a Cospedal, que era más importante que Cosidó, por un asunto mucho menor, una grabación, dimitió a la semana de decir que no había dimitido? ¿Por qué Cristina Cifuentes, que fue ovacionada en un congreso donde estaba usted, en Sevilla, pero ovacionada, una ovación interminable, y a la semana la habían echado? ¿Por qué a la gente del PP le cuesta tanto admitir que tiene que irse? ¿Por qué siempre cuentan con la confianza del jefe que les ha retirado la confianza? De verdad. No lo dice el jefe, pero lo notan porque el partido les hace el vacío inmediatamente. Bueno, es que, a ver, voy a decir que todos cometemos errores y es cierto que no, con la historia del mensaje nadie se identifica, ni en el fondo ni en las formas, pero es que es bueno que sea así, porque nosotros somos partido que desde luego con quien nos identificamos con la propuesta del presidente Casado, que acaba de hacer pues más independencia. Acaba de hacer, pero ya lo que estaba, había, ya era propuesta nuestra. Hombre, no, yo la conocí, la propuesta en tiempos de Aznar, o sea, la he conocido toda la vida, pero a la hora de la verdad siempre han dicho que como el PSOE no quería, lo importante era el consenso. Yo la he tenido con Michavila, con Acebes, por supuesto en tiempo, con Gallardón. Me obligaron a hablar bien de Gallardón, o sea que me dolió mucho. Cuando Gallardón dijo, vamos a acabar con el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos. Yo dije, mira, aunque sea un malvado, ha dicho lo necesario. Y además estaba hecho el proyecto, que es volver al menos al principio la Constitución. Pero Casado, y estoy de acuerdo y agradezco mucho, y gracias al marchenazo, como dice Joaquín Manso, pues que haya dado ese... Pero han estado 4 meses ustedes negociando con una ministra reprobada y reprobable. Sí, yo aquí 4 cuestiones. Primero, que es muy comprensible, es digna la decisión de Marchena y hay que valorarlo. Que, bueno, y lo dijo el presidente, ni es correcto ni en el fondo ni en las formas, ni siquiera preciso. O sea, ese WhatsApp. No, WhatsApp no, era un mensaje largo y muy argumentado. Pues enviado a través de. Pero que al final nosotros estamos aquí para mejorar las cosas. Y mejorar las cosas es volver a antes de la reforma socialista del año 85 y dar mayor independencia judicial y mayor separación de poderes. Todos de todos, porque al final en eso va una mayor pureza, una mayor perfección de nuestra democracia. Al final ahí va mayores garantías para todos los ciudadanos españoles. Así que, bueno, pues quedémonos, ¿no?, con la propuesta del presidente Casado, la que espero que los socialistas, porque es necesaria una mayoría importante para modificar la ley orgánica del Poder Judicial, espero que los socialistas se sumen. Bueno, ayer se vivió en el Parlamento, yo creo que una jornada más dentro de la degradación habitual del hemicirco, le llamaba Jaime Campmany. Pero claro, una cosa es el circo Price con sus leones y cosas de antaño, y otra cosa es que sea el plató de La Sexta, con en fin, con los humores más íntimos, esputando, o sea, un diputado escupiéndole a un ministro y el presidente del gobierno respaldando al del Lapo, o sea, que es luego ya disimulando, y luego le echa la culpa al PP, que es al que se le echa la culpa de todo, como de costumbre, como lo aguantan todo, pues se lo echan, diciendo que a ver si Rufián y Casado se sabían comportar, como si Casado le hubiera escupido a su ministro, pero el ministro no tuvo la dignidad de irse. Yo aquí la verdad es que lo que vimos ayer, que ya superó todo, entristece, porque yo creo que lo menos que se nos puede pedir es que nos expresemos con respeto y con educación. Y guardar las formas no menoscaba la libertad de expresión, pero es que, como muy bien ha dicho, todos sabemos lo que es Rufián y eso se da por descontado. Para mí la indignidad está que cuando un ministro de Asuntos Exteriores de tu gobierno te dice me han escupido. La reacción del presidente y secretario general del partido es contemporizar
a favor de Esquerra Republicana. Sí, o sea, contemporizar. Entonces yo pienso que tienen que pensar los históricos socialistas y los propios votantes socialistas de un secretario general y un presidente del gobierno, ¿no?, que ante una situación verdaderamente de falta absoluta de respeto a un ministro del gobierno de España, de la manera que sea, como sea, no deja de ser el ministro del gobierno de España, la reacción de su presidente es contemporizar. Y yo, pues el señor Borrell, me imagino que pedirá cuentas. Yo lo haría, el presidente del gobierno, y le diría, bueno, aquí, ¿qué va a pasar? ¿Me tengo que acomodar a esto? Pues evidente. ¿O vamos a seguir con esta gente o se van a dar explicaciones de algún tipo? Esta ya es la cosa futurible, y luego enseguida le paso los trastos de preguntar a los presentes. ¿Cuánto cree que va a durar esta situación? Porque los presupuestos, entre que no los quieren aprobar los golpistas y no salen los presos, que no van a salir. Después del marchenazo, además, imposible. La cosa esa se ha puesto afortunadamente más oscura para ellos. Pero es que además ayer Europa nos atizó 3 soplamocos que, según el presidente del gobierno, eran 3 elogios. O sea, nos devuelven los presupuestos y resulta que nos han ovacionado. Es una cosa, viven en un mundo ideal. A este le da lo mismo Juana que su hermana. Y se va a Cuba a aprender democracia. Pero lo fundamental, este gobierno viene porque los golpistas lo ponen. Necesita el apoyo de todos los golpistas, de los bildutarras, de los comunistas. Es decir, este es un gobierno que lo han puesto con 84 escaños los enemigos jurados de España y los enemigos de la libertad. Es decir, es un gobierno que tiene, no es que esté sobre el barro, es que está edificado en el fango. Y eso es inestable por naturaleza, porque además han cerrado hasta el periódico de Cheminga Dominga, que solo sacó un número anunciando el pacto presupuestario, pero es que los golpistas ya han dicho que no le van a votar, que como no se abren las cárceles, tampoco se atreven a abrirlas ellos. Es decir, ¿cuánto va a durar esta situación? Porque además ya Ábalos dijo el otro día que, bueno, pues que podía haber elecciones, digamos, en cualquier momento. Bueno, este gobierno nos acostumbra a que lo que se dice tiene una vigencia exactamente de minutos, muchas veces no llega ni a horas, por no hablar de días ni de semanas. Desgraciadamente, de las muchas cosas, ¿no? Hablábamos del espectáculo del Congreso de los Diputados, donde los que estamos ahí estamos representando a los ciudadanos españoles, nos han elegido, y yo creo que, insisto, comportarse es respetar a los ciudadanos españoles, también es respetarnos a nosotros mismos. Pero de las muchas cosas preocupantes que sucedieron ayer, pues yo creo que lo peor fue la seria, dura advertencia de la Comisión Europea, que pone todo en cuestión. Si lo analizas, es que cada uno pone en cuestión los ingresos, pone en cuestión los gastos. No se cree ninguno de los impuestos que ha dicho, ¿no?, que le comunica el gobierno que va a suceder. No, pero es no que se cree tampoco la cuenta de ingresos y gastos. O sea, ni no los ingresos, nada, ni los gastos, ni las cuentas que establecen. O sea, está todo mal. No, entonces, para mí esto es muy preocupante, porque esto no es un varapalo al gobierno. Ojalá fuera solamente al gobierno. Esto es al conjunto de los españoles. Y con las cosas de comer, con la unidad de España y con tantas cosas, ¿no?, Sí, que venimos hablando, no se juega, pero con las cosas de comer tampoco. El varapalo es el destrozo, es para el conjunto de los españoles. Somos todos los afectados por sus malas políticas. Es que Fondo Monetario Internacional, OCDE, todo el mundo rebaja las previsiones de crecimiento a la baja. Cuando nosotros estábamos en el gobierno, nos contradecía la realidad, pero siempre a favor. Siempre los indicadores eran: crecemos más de lo que hemos dicho, creamos más empleo de lo que hemos dicho. En estos 5 meses, todas las revisiones de los indicadores hechas al gobierno de Sánchez son a la baja, es decir, son contra los ciudadanos españoles. Son esos puestos de trabajo que podían haberse creado y que ya no se van a crear. Y mientras que tenemos, pues, unos presupuestos que nos devuelven a lo peor de la época de Zapatero. Con el dinero público nos dedicamos a hacer campaña electoral. ¿Cuánto va a durar esto? Pues mire, mientras Fondo Monetario Internacional, OCDE, Comisión Europea advertían a España, nos íbamos a Valladolid con un Falcon, un Airbus, un helicóptero, 5 un Falcon llegaron a hacer coche, para hacer una flecha como la patrulla Águila. Bueno, a mí me decían en broma el Paseo de Zorrilla,
parece Sí. la Sí, la T4. Barajas, la T4. Paseo de Zorrilla es La calle T4 más de larga Zorrilla. Yo soy vallisoletana, claro. Yo sé lo que se tarda en llegar a Valladolid. No digo cuando estás en la Moncloa, que estás en la A6, camino, enfilado. Sí. Me decían en broma, bueno, aquí el Paseo de Zorrilla, Airbus sobrevolaban Valladolid. Bueno, pero dices, no, hombre... ¿Y cuánto calcula usted? Porque esto, en la política, sobre todo con este gobierno, es un arte de adivinación. Porque yo tampoco esperaba que Ábalos saliera el otro día, que era casi un ultimátum, decir, vamos a ver, o nos votáis o os vamos a machacar en las urnas ahora que os veo débiles. Bueno, va a depender un poco de cómo esté el PP, que Podemos estar regular. De lo que pase la semana que viene en Andalucía. Sí, bueno, yo creo que va a depender efectivamente de lo que ellos, ¿no? en este deterioro que hablábamos antes de la democracia. Para preservar una mejor democracia hay que preservar las instituciones todas, también el CIS. Bueno, el CIS, llamarle institución a eso... Sí. Lo ha sido, y hay gente muy profesional, muy cualificada, y efectivamente pero el ¿por problema qué tenemos que tener un CIS? O sea, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tengo que pagar yo a unos señores que hacen encuestas? No me da la gana. O sea, que el que quiera encuestas que se las pague. Pero si es que siempre ha sido lo mismo, cuando están ustedes en el gobierno y cuando no están. Cuando están estos, lo que pasa es que han puesto a Tezanos o Tenazas, que es un... Hombre, claro, porque hombre, entre Pilar del Castillo y Tezanos, pues es la diferencia entre la primera división y la tercera B de aficionados. Pero al final es un dinero de todos que el gobierno utiliza más, mejor o peor, con más o menos decoro, en su beneficio. ¿Pero por qué? O sea, si es que hay una cantidad enorme de cosas que no tenemos que pagar. Pero antes de que empiece Luis Herrero a meterle el dedo en el ojo, no, dice que no, es que es mentira. Usted se ha convertido involuntariamente, por decir algo que aquí hemos dicho muchas veces y que está acreditadísimo, que es el desnivel terrible en materia educativa que hay en unas comunidades y otras. Y la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía y aspirante a revalidar el cargo, ha convertido ya la campaña desde el primer día en algo que yo reconozco que me produce no bochorno, indignación. O sea, yo soy hijo y nieto de maestros. Y ver cómo en un sitio que ha degradado la enseñanza pública, los profesores de EGB, pero sobre todo los maestros de primera enseñanza, a un nivel lamentable, pero lamentable, decir esto resulta que es atacar a los niños. Dos frases de, repito, la presidenta en funciones de Andalucía. Tenemos que ganar por nuestros niños, que son lo que más queremos en el mundo y no queremos que nadie se meta con ellos, porque es el presente y el futuro de esta tierra. Y como ellos saben que no ha sido gracias a ellos, sino gracias a los andaluces, por eso no quieren que se sepa. Por eso lo tapan, por eso nos desprecian, por eso insultan a nuestros niños, por eso dicen que nuestros niños aprenden 2 años... No, nuestros niños lo que aprenden 2 años antes es lo que hace la derecha cuando gobierna y por eso no le votan. Bueno, y fíjese que podemos volver al principio de la entrevista. Todo el que conozca mi trayectoria sabe la importancia que yo doy a la formación. Y también quien me conoce sabe que yo no hago juicios de valor. Yo di unos datos conocidos y publicados y comentados exactamente en los mismos términos por mucha gente y por muchos medios de comunicación. El problema del gobierno socialista andaluz es que no resiste ningún indicador objetivo. Aquí hablábamos de esto, pero si yo hablo de agricultura, puedo decir que es la comunidad autónoma que más fondos europeos pierde. Es la comunidad autónoma que menos jóvenes incorpora al campo. Frente a esto, pues siempre caben 2 opciones, ¿no? Cubrirnos bajo un enorme manto de demagogia y dejar las cosas como están, es decir, que no mejoren, o lo que nosotros como Partido Popular ofrecemos, y lo que yo creo que los andaluces deben hacer, que es no resignarse, reivindicar y mejorar, porque al final la educación es para los jóvenes y es para los niños, y hay que prepararlos para el mundo que van a vivir, que es distinto, que es cambiante, que es, para empezar, mucho más competitivo, porque es un mundo más abierto, que es un mundo donde va a haber nuevos trabajos, donde los jóvenes y los niños, la educación es para ellos, es para que aprendan, para que tengan aspiraciones, y nosotros queremos un país con empleos de calidad, no queremos competir en trabajos precarios. Eso te lo da un buen sistema educativo. Insisto, creo que todo el mundo merece el mejor sistema educativo, porque la educación
nos hace libres y nos iguala. Si algo nos iguala, precisamente es una educación de calidad. Por eso, pues qué decir lo que preocupa la propuesta de reforma educativa que acaba de presentar este gobierno. Bueno, que básicamente es que la reforma se la encargan a Torra, el que dice que los andaluces, por ejemplo, hablan la lengua de las bestias salvajes. O sea, que no está mal, ¿eh? La confianza institucional. Bueno, pero eso es que tenía que hacerlo y decirlo, porque si no diría, pero ¿cómo no le pregunta por los niños? Y insisto, desde el absoluto respeto a los niños y a los jóvenes, sabiendo que... No, pero si el respeto a los niños es darles una buena educación. Por supuesto, por eso no hay quiero más decir, respeto eso que ese. Desde el respeto, yo quisiera, además, fíjate que en esa entrevista hablábamos de filosofía y yo decía, es que yo personalmente quiero jóvenes críticos que cuando nos estén escuchando a mí misma me cuestionen y sean capaces de pensar por sí mismos, que estén cuestionando los comentarios de todos y cada uno de los que estemos aquí, y eso requiere darle el mayor número de herramientas a todos, y eso es prepararlos para el futuro, y eso es, pues insisto, hacerles libres y hacerles iguales y darles unas herramientas para que tengan aspiraciones y las puedan cumplir. Bueno, a ver. ¿Empezamos? Sí. ¿Me va a permitir, señora García Tejerina, que regrese al asunto del Poder Judicial? Porque si no se llega a producir el lunes el marchenazo, hoy mismo, si no me equivoco, el Partido Popular estaría sancionando un acuerdo que significaba alterar la correlación de fuerzas en el Consejo del Poder Judicial a favor de la izquierda, aceptar una serie de vocales que proceden de una izquierda militante, el señor de Prada, el señor Martínez Seijo, y también cambiar al presidente del tribunal del 1 de octubre a cambio de que entrase una magistrada de una asociación que ha manifestado públicamente su discrepancia con el escrito de la Fiscalía. Entonces yo lo que quiero preguntar es con qué argumentos el señor Rafael Catalá convenció a la dirección del partido de que ese era un buen acuerdo y qué balance hace de esos argumentos a la vista del desarrollo de los acontecimientos. Bueno, yo desconozco los argumentos y el proceso de negociación. La situación es que por mandato constitucional, en cumplimiento de la Constitución y en cumplimiento de la ley, tocaba modificar, renovar el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces. Pero otras veces ha tocado, se ha diferido y se ha dilatado y no ha pasado nada. Y con un juicio por un golpe de Estado de por medio, hombre, un poco de prudencia, ¿no? Sí, pero bueno, insisto, sin haber estado en esa negociación, yo no puedo valorar y siempre... Pues, hombre, si puede valorar, ¿le parece bien que se hiciera con la ministra Delgado? Bueno, la ministra Delgado, lo que a nadie nos parece bien es que siga donde está. Sí. A nadie nos parece bien una persona fiscal que por su carrera profesional tiene que perseguir de oficio los delitos, o sea, todos debemos denunciar si conocemos, pero es que precisamente ella lo que debe hacer es perseguir de oficio los delitos, y delante de ella hay una confesión de parte, por así decirlo, ¿no? Sí. Hemos montado una red de extorsión, sí, utilizando a las mujeres para extorsionar a políticos, jueces y empresarios y políticos, sí. No solamente lo aplaudimos, sino que decimos que tal y como está montada la extorsión, utilizando a mujeres, va a ser un éxito seguro. Hombre, yo creo que efectivamente lo que a todo el mundo nos sorprende es que esa persona siga en su puesto, y por eso no nos sorprende lo que ha sucedido en la abogacía del Estado ayer mismo. No nos sorprende viniendo de ella. Y es otra mancha, ¿no?, junto con el CIS, junto con todas estas cosas, que al final, pues en vez de trabajar todos por una mejor democracia que da más garantías a todos los ciudadanos, que es a lo que hay que aspirar a ser siempre mejores. Y en esta aspiración a ser mejores, yo me voy a quedar con la propuesta del Partido Popular de volver a antes de la reforma socialista del año 85. Insisto, espero que todos los grupos, el Partido Socialista, se sume a esta modificación. Tejerina, ¿por qué no dijeron ustedes eso desde el principio? Es que resulta incomprensible que hace unos días mantuvieran una posición de renovación y que ahora mantengan justo la contraria. Es muy difícil de explicar para ustedes, y yo creo que también de entender para el votante de centro-derecha. Bueno, no necesariamente es una cosa y la contraria. Tú puedes cumplir un calendario y al mismo tiempo, una vez que has cumplido un calendario,
iniciar un proceso de modificación. Pero no lo dijeron al principio, por ustedes se cumplir un limitaron a esa calendario renovación. no se acepta cualquier acuerdo, quiero decir, el acuerdo es muy difícil de explicar qué ganaba el Partido Popular, qué ganaba el país con un acuerdo como ese. El país Bestia sí ganaba, la prueba es que la prueba de que era muy mal acuerdo para el centro, la derecha y desde luego la nación, el Estado, etcétera, es que a pesar de todo lo que pasó, Pedro Sánchez pidió que volvieran al acuerdo. Bueno, o sea, algo bueno tendría para ellos cuando después de la riña digan, hombre, no se vayan ustedes, vamos a volver a pactar, señal de que iban ganando. Pues a mí como es difícil valorar cuando no se tienen todos los datos. Algo no bueno sería para el gobierno y para los socialistas cuando la ministra Delgado pone en un compromiso a el magistrado Marchena. Hombre, era la venganza porque votó contra Luego, Garzón. A lo mejor quien no lo quería era el propio gobierno y por ello filtra o da a conocer de esa manera el resultado de la decisión de los miembros del Consejo del Poder Judicial con el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo. Hay que decir que la figura más importante en la justicia española, la cúspide, es el presidente del Tribunal Supremo. Y insisto, yo he dicho al principio y lo mantengo, yo comprendo la decisión de Marchena, pero también es cierto, y creo que unánimemente se comparte por todo el mundo, que se ha perdido un gran presidente para... ¿Por qué se ha de perder? Para el Tribunal Supremo. No, perdona, es joven. Bueno, por supuesto. Hay años por delante. Pero, y efectivamente, o sea, y aparte... Y además habrá otros buenos. Que siga consolidando el prestigio seré que navideño. Pero, seré navideño. Pero bueno, ¿no le hubiera gustado a usted más que Catalán hubiera hecho esta negociación, que al final ha desembocado en un descrédito total, sobre todo de los dos partidos que le hicieron? Sobre todo del PP y del PSOE, porque ustedes han quedado tan mal como el PSOE. ¿No le hubiera gustado que eso no se hiciera? Yo creo que usted no lo sabía, es más, creo que casi nadie de los de la cúpula del PP lo sabía. Entonces se ha llevado cencerros tapados y lo sabrían 2 o 3. Pero ¿no le hubiera gustado que eso no se hubiera hecho? Si nosotros volviéramos a escribir todo este proceso, estoy segura que lo escribiríamos de una manera diferente. Bueno, eso es lo que quería... Lo escribiríamos de una manera diferente, porque lo primero por lo que acabamos era por el valoramos la sinceridad. Yo para mí lo más grave de todo, insisto, es un mensaje en el que se dice además lo que nosotros somos contrarios, que es el control de nada. O sea, somos... creo que la perfección de la democracia está en la mayor independencia judicial, en la mayor separación de poderes. Dices, de otra manera, sí, porque un señor que tiene enorme prestigio como el señor Marchena, no quieres leer que dice renuncia a una cosa porque no me gusta cómo ha sucedido, pero cuando yo digo escribiríamos de otra manera, empiezo por la actitud del gobierno, que insisto, no sé si era bueno o era malo. Bueno para el gobierno no sería cuando se comportan como se comportan para que el acuerdo salte por los aires. Por lo tanto, no sé si era bueno o malo, dialéctica, pero lo que está claro es que el gobierno no lo quería. Bueno, a ver, perdón, Luis, sí. No, vamos a ver, siguiendo con el mismo asunto, pero elevando un poco el ámbito de la pregunta. Da igual, o sea, no le voy a contar las conversaciones que yo he tenido con dirigentes de la dirección de su partido defendiendo el sistema de elección y además estando bastante cómodos, digamos, con la negociación con esta, porque ¿para qué? O sea, usted no va a decir que vale, que eso me lo habrán dicho a mí, pero usted no lo ha oído. Pero lo cierto es que se produce, como decía Marisol, un giro muy inesperado, muy desconcertante para la opinión pública, que en mi opinión, le pregunto, demuestra que todavía la nueva dirección del partido no sabe muy bien por dónde le va el aire, que todavía no ha terminado, digamos, de asentar una manera de enfrentarse a la realidad. Le pregunto, con ese preámbulo, ¿cómo va la integración del PP desde que el señor Casado es presidente? Usted venía de otra candidatura, hay una situación en la que algunos están mirando el liderazgo del señor Casado con cierto recelo, las encuestas parece que no terminan de tratarles como deben. Cuénteme qué se cuece en Génova. Bueno, las encuestas de Tezanos no tratan a nadie como deben, tampoco tratan al gobierno ni al Partido Socialista como deben. No solo las de Tezanos. Pero bueno, el resto de las encuestas dan una mejora permanente del Partido Popular y se alejan en un 500%, ¿no? 5 veces de diferencia a la del señor Tezanos, así de media. Creo que son unos pequeños errores
algo más que de bulto. Y por lo demás, piense integración. Bueno, pues el presidente Casado siempre dijo, si yo gano, gana todo el mundo, y el Partido Popular tiene que contar con todo el mundo, y el Partido Popular tiene que contar con mucha gente que ha trabajado mucho, porque entre otras cosas nosotros tenemos una historia de muchas cosas positivas para este país que debemos de seguir reivindicando, y experiencia buena de la cual tenemos que seguir viviendo, de la misma manera que tenemos un pasado que quisiéramos no haber tenido. Es que lo contrario sería mentir. Es que hay un pasado de gente puntual, absolutamente minoritaria, con nombres y apellidos, pero que desgraciadamente se colaron en tus filas y estuvieron ahí, hicieron cosas que a todos nos han avergonzado. Que lo que el presidente Casado hace y debe hacer es sumar lo mejor de un gran pasado de un partido que ha tenido la mejor hoja de servicios para España, tanta gente vive mejor y ha vivido mejor y contempla el futuro de una manera diferente gracias a los gobiernos del Partido Popular, y eso siempre estará ahí, y todo el mundo, cuando hay que decidir, estés en un bando o en otro, todo suma y todo el mundo hay que tenerlo en cuenta, y hay que integrar y, por supuesto, dejar atrás. Y a partir de ahí, mejorar. Y mejorar es lo que hace el presidente Casado, hacer una propuesta para cambiar y dar más independencia al Poder Judicial. Esta propuesta y otras tantas que se irán perfilando y que va anunciando, y que desgraciadamente llevamos 5 meses, me parece que son, de este gobierno con tanto ruido, con tantas cosas negativas, que cuando haces propuestas en positivos necesarias para la mejor vida de los españoles, que pasa por la calidad democrática y pasa por propuestas económicas que son el sustento de la política social, pues se quedan, pasan muy desapercibidas, porque es que vivimos de bochorno en bochorno de este gobierno. Si es que no acabamos de digerir todo, repasamos los ministros uno detrás de otro. No, porque entonces no acabamos hoy. Vamos, no es que no acabamos. Mira, es la única vez en que Luis Herrero no nos va a reprochar nada del horario. Es que estoy de espaldas al reloj. No sé que os lea simplemente una aclaración que en su Twitter acaba de publicar la presidenta del Congreso, Ana Pastor, sobre algunas cosas que aquí hemos comentado desde primera hora de la mañana. Dice Ana Pastor que todo lo dicho en el Pleno del Congreso queda en el diario de sesiones para siempre. Cuando, conforme al reglamento y como presidenta, anunció que alguna palabra será retirada, no desaparece. Sí aparece al lado su retirada y que recibió el reproche de la presidencia. Es decir, el diario de sesiones transcribe exactamente todo lo que se dice. ¿Y qué pasa? Que ahora son ediciones con comentario de la señora presidenta, que te escriba y ya está. Y además está grabado, si lo decía hasta Luis Herrero ayer, lo digo porque sé que me vas a llevar a la contraria. Pero solo faltaría que desapareciera. En cuanto me des la oportunidad. No, porque no tenemos tiempo. Tenemos que ganarnos la vida honradamente. Sí. Y algunos tienen que estudiar. ISDE. Hablabais de educación hace un momento, de formación, y todos aquellos que quieran dedicarse a la abogacía y pertenecer a la élite de este sector tienen la gran oportunidad en la Universidad ISDE y en su doble título, grado en Derecho, máster en Abogacía Internacional. Solo unos datos. Prácticas desde primero de carrera en los mejores despachos nacionales e internacionales. Estancias académicas en Columbia, en Cambridge, en otras universidades internacionales. Tiene el 100% de aprobados en exámenes de acceso y registra un 97% de colocación de sus alumnos en el mercado laboral. Esto es educación de la buena. Toda la información en el teléfono 91 126 51 80, 91 126 51 80 o www.isdegrado.com. Bueno, a ver, Vanessa, ¿por dónde van los oyentes que le quieren preguntar a García Tejerina, Isabel? Pues yo también voy a ir por educación, porque precisamente una de las preguntas que más curiosidad suscita es si en algún momento se sintió sola por parte de su partido después de la polémica generada tras sus declaraciones sobre la educación en Andalucía. Bueno, un momentito, porque a ver, vamos por su orden. ¿Qué debo hacer ahora? Pues una pausa para la publicidad. ¿Una pausa? No. Es que no veo. Tenemos el BBVA, vamos, yo sí. Vale. Es bueno, que sí, pausa para la publicidad. Yo veía algo, esto es como el camarote de los hermanos Marx, pero digamos de los hermanos Tocqueville. Pues no preguntes, si lo ves, ¿para qué preguntas? No, porque no sabía el orden, me estaban haciendo signos contradictorios. No, la verdad es que tú eres la que no veía esto. Bueno, vamos a ver. El marqués de Villatinaja, ahora que tiene muchas propiedades, pues
tiene que tener varias cuentas, la de la caja de ingenieros, lo que tenga en la caja tal, ahora el aguinaldo para los que le custodian la villa esa fortificada y tal. Lo mejor es el BBVA, OneView, que tiene todas sus cuentas, pero las puede ver. Exactamente, tienes todas las cuentas de tu empresa en un mismo sitio, además todos los movimientos presentados en un mismo formato para que sea más fácil consultar toda la información. Cuanto más sabemos, mejor decidimos, descubrimos más en bbvaoneview.com. Venga, una pausa brevísima, vamos con las preguntas de los oyentes, las contestaciones de Isabel García Tejerina. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, como García Tejerina es de Agricultura, pues en la cesta de Navidad de Libertad Digital, por un módico precio, no le voy a preguntar si es del Club Libertad Digital, que tendría un descuento, pero 7 kilos y medio de jamón de guijuelo directo, guijuelo, más el turrón artesanal de Gijona, más medio litro de aceite de oliva virgen extra, como el que una vez me regaló Antaño Melonar, muy buen aceite, por cierto. Más un cava, el cava de La Rioja, que es de lo mejor que existe, Bodegas Escudero. Más el vino Aljibes. Más las anchoas Ana María y sus mejillones, que por primera vez... Más 7 cortes del Pastor de Campo Real, son quesos extraordinarios. O sea, ya no sé qué podemos decir más. Bueno, 140 euros para los cristianos en general, también para los ateos, ser posible católicos, y luego para los socios del club 130. ¿Cómo se consigue? Porque esto se acaba muy rápido. Bueno, llamando al 984 10 28. 984 10 28. Luego no se quejen, porque siempre se acaba pronto y luego piden y ya no hay. Pues compren ahora. Es verdad, todos los años nos pasa igual. A ver, preguntas. Pues otra de las grandes dudas es cuándo vamos a conocer la candidatura para Madrid, y además aprovechan para hacerle una pregunta que ya viene siendo habitual cada vez que nos visita alguien del Partido Popular. ¿Usted sabe por qué Mariano Rajoy ha permitido que Sánchez llegue a la Moncloa? Le preguntaría si ella es partidaria de empezar a recuperar competencias, por supuesto la educación. Buenos días, es una pregunta para la señora Tejerina. ¿Sabemos ya la fecha en la que va a ser expulsado o cesado el señor Cosidó? Quería saber quién va a ser el candidato para la Comunidad de Madrid del Partido Popular, puesto que si tengo que elegir entre Ignacio Aguado y Garrido, prefiero irme a vivir a Etiopía. Bueno, tampoco crean que Etiopía está muy bien, ¿eh? Mengistu dejó un rastro bastante horrible. A ver. Bueno, habían preguntado al principio, ¿no? Si yo Mira, no hay ninguna pregunta cómoda, está bien. Sí, bueno, de eso se trata, ¿no? Sí, claro. Eso, bueno, para eso venimos también, ¿no? Para atender a lo que los oyentes quieren escuchar. La educación, si me sentí sola, no me sentí sola porque yo creo que nosotros, insisto, como partido lo que queremos es una España mejor. Somos un partido que lo que creemos es que tenemos que dar los mejores servicios a los ciudadanos sanitarios, en educación, en justicia, de la manera más eficiente, es decir, con el menor dinero y el menor gasto posible. Y este es nuestro objetivo. Y bueno, pues fueron muchos, empezando por el propio presidente Casado, quien dijo claramente lo que, bueno, pues donde yo puse el acento, es no se esconda usted después de esta manta de demagogia, la presidenta de Andalucía no es Andalucía. Cuando se le ataca su gestión, que insisto, no resiste un solo indicador, y me da igual hablar de Andalucía que hablar de lo que sea, se ataca a su gestión. Por lo tanto... Bueno, hay que decir que además, de todas maneras, en toda España debería ser un ejemplo el nivel educativo de Castilla, La Vieja y León. Porque es que hay que decir que es de los 3 o 4 mejores de Europa, no ya de España, que siempre lo ha sido, desde siempre, entre otras cosas, porque tienen una base de maestros, los viejos maestros nacionales, y en Castilla, en su sentido más amplio, Castilla, La Rioja,
ha dado siempre los mejores indicadores, pero al nivel casi de Estonia, o sea que pasa o Finlandia por ser los mejores. Han sido siempre los mejores de España y la única comunidad que se ha acercado ha sido Madrid. La única siguiendo esa línea de esfuerzo, una buena educación y esfuerzo, y esfuerzo. Y los aprobados no se regalan. No se puede pasar con un suspenso, no se puede aprobar un curso. Bueno, eso que es tan sencillo, bueno, pues es que además en Castilla y León tienen la suerte de que un niño que nace pobre en un pueblo aislado tiene una buena educación. Y un niño que nace pobre en un colegio aislado en Andalucía tiene muy mala educación. Y pagamos lo mismo, y pagan más impuestos todavía en Andalucía que en Castilla y León, y eso es así. Pero bueno, a ver, lo de la presidencia de la Comunidad de Madrid. No sé, todavía no hay candidatos ahora. Pero si el presidente Casado le dice, me encanta cuando dicen presidente Casado, el primero que se lo oí fue a Teodoro. Digo, esto es para que cale. Si presidente Casado, como dice él, si presidente Casado le pide que se sacrifique por los madrileños, lo haría. Bueno, yo al presidente Casado, cuando me quedé, ya le dije en qué términos, ¿no? Donde yo y le agradecí mucho, ¿no? Que me diera este puesto que yo creo que va con mi perfil. Así que... Eso es que de ninguna manera, nunca, jamás tampoco. De los jamás. O en principio no. ¿Ha quedado claro? Jamás de los jamás. Jamás, jamás, jamás. Sí, no, bueno, no. eso dijo de los Borbones uno y se fue al otro barrio, o sea... Bueno, más cosas. Más cosas. Decía, Mariano Rajoy, Sánchez en la Moncloa. No, mire, a Sánchez le ha colocado en la Moncloa Esquerra Republicana, el PDeCAT, Bildu, el PNV, esos ¿Pero son... por qué no dimitió? No hubiera servido de nada. ¿Cómo que no? No, hombre, no. Hombre, hubiera sido muy difícil. En todo caso, se lo hubiera puesto más no difícil. No hubiera servido de nada. Hubiera legitimado un poquito más a Pedro Sánchez. Se hubiera presentado de otra manera. Fue una moción de censura y sus socios, a los que ahora contemporiza cuando atacan a sus ministros, ¿no? Que por otra parte comentábamos antes, ataca... O sea, ministros atacados por Esquerra Republicana, ministros como el ministro de Asuntos Exteriores, que hacía 4 días había también contemporizado él mismo con Esquerra Republicana diciendo que España, que Cataluña era una nación. Pero a Pedro Sánchez, ¿quién le pone en la Moncloa y a quién se debe? Y desgraciadamente cada día vemos que se debe y que paga sus deudas, es Esquerra Republicana, el PDeCAT, es Podemos, es Bildu. Bueno, pues son los socios que el señor Sánchez ha elegido y de los que va de la mano y a los que rinde cuentas. Competencias en educación, bueno, pues el presidente Casado no ha reiterado que la educación es una competencia nacional. Otra cosa es la gestión que asuman las comunidades autónomas. Y desde luego, ahora mismo que volvemos a esta propuesta educativa socialista, donde es de nuevo su obsesión ideológica, pues contra lo que nosotros debemos hacer es evitar que este disparate tenga lugar, porque el objetivo de la educación, insisto, son jóvenes cualificados que puedan afrontar trabajos de valor en un mundo competitivo, que es lo que hará un país además próspero. Y nos encontramos con un gobierno que presenta, insisto, desde esta obsesión ideológica de los socialistas contra la libertad de los padres, cortapisas a la educación concertada, que hablar de la religión, donde se mete a los ayuntamientos en los colegios concertados, se cuestiona el trabajo de los profesores y ya ni qué hablar de esta nueva cesión a sus socios en materia de lengua castellana, que tiene un enorme valor también para los jóvenes. 500 millones de personas, es la segunda lengua económica del mundo. Por lo tanto, competencias en educación, las que deban ser para garantizar que nuestros jóvenes están bien cualificados y pueden afrontar el futuro. Bueno, no sé qué pasa, se nos pasa el tiempo, estas cosas, es la Navidad.
Muchas gracias, Isabel García Tejerina, por estar con nosotros. Vamos a hacer una... Usted no necesita Nugela Anzulé, no, pero yo creo que a un alguien pelo del estupendo. PP se le va a caer el pelo. Sí, puede ser. Bueno, sí, en fin, es una mala época esta, ¿eh? Es muy mala, es que el otoño, el estrés también. Pues Nugela Anzulé, toda la gama de productos Nugela Anzulé, nuestro favorito es el champú Polinesia, ya lo conocen los oyentes. Muy bueno para fortalecer el pelo. Mira, eso es lo único que no carece cosido. Tiene una matapelo tremenda. Vamos a saludar a Ángel Trujillo, de la farmacia Ángel Trujillo, en la calle José María Pemán, en Valdemoro, porque allí tienen todos los productos de la gama Nugela Anzulé. Qué raro que a Pemán no le hayan quitado la calle, no sabrán quién es. Es en Valdemoro, todavía no ha llegado allí, El Carmela. poema de la bestia y el ángel. O sea, a eso hemos llegado. La bestia quitando la calle al ángel, en fin. Es la mañana.